de las instalaciones de la Congregación Hebrea Israelita Esperanza y Vida, con el mensaje, pues cerrando esta semana número 40, el rollo Hanan Morales, su hermano, su amigo, con la parashá Balak, dos vocales, ¿sí o no? No, en castellano, devastador. Bueno, ¿por qué esta parashá es llamada de esa manera? ¿Por qué? Bueno, porque justamente Balak quería o tenía las intenciones, por la simple y sencilla razón, pues de destruir a Israel. Es bien importante que preste atención a esta parashá. Mire lo que dice el capítulo 22, verso 1 y verso 2. Dice luego que los hijos de Israel, lea por favor continuaron la marcha y acamparon en la llanura de Moab, que se encuentra junto al Jordán, cerca del Jericó. Verso 2. Balac, el hijo de Zippor, miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Verso 3. Por la cual tuvieron mucho temor ante el pueblo, porque eran muchos. Entonces los moabitas estaban angustiados ante la presencia de los hijos de Israel. ¿Está entendiendo? El pueblo de Israel avanzaba. Balac, el líder de los moabitas, los vio. Créelo, cuando tú avanzas, los moabitas te ven. Cuando tú avanzas, los moabitas te ven. ¿Y qué pasó? Dice que se llenaron de miedo y temor. Se llenaron de envidia. Verso 4. Bájame un poquito el volumen, sí. Dice, luego Moab dijo a los ancianos, esa muchedumbre es demasiada. Se van a alimentar que todo lo que hay alrededor, dice. Se llenan de envidia porque nosotros crecemos. Porque al crecer, ¿qué ocurre? Pues crecen nuestras necesidades. Vamos a estar mejor. En todo el sentido de la palabra. Queremos expandir nuestras casas. Queremos tener autos. Queremos arreglar nuestro hogar. Queremos amueblar nuestra familia. Queremos apoyar mejor a nuestros hijos. Tienes que entenderlo. Cada vez que tú prosperas, los moabitas se enteran y se llenan de ¿qué cosa? De temor, de miedo, de celo. No te olvides de eso, por favor, porque esto es importante. ¿Qué hace Moab? ¿Qué hace, Balac? Pues consulta a un adivino llamado Balac para que él maldijera al pueblo de Israel. Obviamente que al hacer esto, pues lo hizo a través de emisarios y enviándole dádivas, regalos y propuestas. Y en esto aprendemos algo bien interesante. Es que todo brujo o hechicero no puede hacerle daño a ninguno de nosotros si antes no le pide la autorización al Eterno. El Eterno fue en la noche a hablar con Balac. Verso 9, ¿lo vio? Y le preguntó, ¿quiénes son estos, Balaam, que vinieron a visitarte? ¿Quiénes son esos? Entonces, Balaam no era un miembro del pueblo de Israel. Era un hombre que tenía la capacidad, que el Eterno le había permitido la capacidad para maldecir, pero también para bendecir. Él tenía esa capacidad para maldecir y para bendecir. Eso nos dice a nosotros, hermanos, que en el mundo hay poder dado por el Eterno, permitido por el Eterno. Por eso en el mundo uno tiene que
portarse y saber cómo comportarse, porque hay seres que el Eterno ha permitido que ellos tengan poder para maldecir o para bendecir. Entonces Él va y los consulta y envía personas a que lo consulten. Verso 6. Ven ahora y maldíceme a este pueblo, dice. ¿Por qué quería maldecirlo? Dice, porque es más fuerte que yo. Hay personas que se llenan de envidia cuando tú empiezas a crecer. Cuando tú empiezas a ponerte fuerte. Cuando tú empiezas a prosperar. Cuando tus hijos alcanzan otros niveles. Cuando tu esposo va subiendo de nivel. Cuando tú misma vas subiendo de nivel. Cuando en tu casa están subiendo de nivel. Siempre hay una envidia. Entonces, sin que tú hagas hecho nada, ellos van y consultan a hombres como Balac, Luis. Por eso uno tiene que estar atento, santa, cuidando todo lo que el Eterno ha puesto y ante todo cuidándonos nosotros, Arixa, Zoila, Lisbeth, para que el enemigo no nos agarre en esa debilidad y puedan entonces turbar nuestras vidas. Dice el verso 6, tal vez puedas vencerlo y expulsarlo de la tierra, porque yo estoy enterado, Balaam, que quien a tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es bendecido. ¿Se da cuenta? Por eso hay gente que recurre a los agoreros para que le echen la suerte, para que les den los números, para que le mande, para atraer al esposo que se fue de la casa, para atraer a la esposa que se fue de la casa, para conquistar a una muchacha que les gusta, para conquistar el muchacho que les gusta, para que en el trabajo no los voten, para que caerle gracia en el jefe, en la jefa, para dañarle, hacerle daño a un vecino, a una vecina, por el simple hecho de que Israel estaba prosperando. Balac no le gustó y recurrió ¿a dónde? A un santero, a un agorero, a un espiritista. No te olvides de eso, por favor. No te olvides de eso, porque si tú te olvidas de eso, el enemigo te va a hacer trizas, porque estás menospreciando el poder que hay en el mundo. Lo cierto que mientras tú ignores esas cosas, el que está ahí arriba así se entera. Y por eso él fue a visitar el Eterno fue a visitar a Balaam y le preguntó que quiénes eran ellos, y Balaam no podía esconderle al Eterno. Ahora el Eterno sí sabía, claro que sabía. ¿Pero por qué el Eterno le preguntó? Porque el Eterno estaba probando al espiritista, para ver por qué él sabía que el poder que él tenía, Dios se lo había dado. Le había permitido que él tuviera poder. No sé si me explico. El Eterno se lo había permitido. Por eso es que usted no puede estar chata, rababá, Rambo saca la bazuca, te reprendo espíritu, no sé qué. Tú no puede estar en eso. ¿Por qué no puede estar en eso? Porque usted no sabe qué es lo que opera ahí. Y la Biblia dice que el Eterno le dijo a Balaam: no maldigas a lo que yo he bendecido. Si tú eres una Bené Israel, tú eres una bendecida. Tú eres un bendecido. Entonces ellos no te pueden hacer daño a ti, pero tú tienes que creerlo. Verso 12. Verso 12, Luis, ¿qué dice? Pero Elohim le dijo a Balaam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo que es bendito. No dice al pueblo que voy a bendecir, no dice al pueblo que está siendo bendecido, no, que es bendito. O sea, ya Israel era un pueblo bendito. Tú eres un hombre bendito, Cárdenas. ¿Me entendiste, siervo? Tienes que obedecer nada más. Dale caso a tu consejero Luis Netrosa. Tú le haces caso a Luis Netrosa, te va a ir bien, siervo. Es tu consejero, Dios te la ha puesto. ¿Sabes por qué Dios te puso a Luis? Porque Luis es como un Moisés, es tartamudo. Cualquiera lo ve así y lo menosprecia.
Y dirá que no, él no sabe nada, él no sabe, ese hombre tiene el respaldo del Eterno. El consejero también de Héctor, porque son colegas, ellos pueden hablar en su idioma. Nunca menosprecie a un anciano o una anciana. Nosotros podemos ser débiles ante el Eterno e iguales que ustedes, pero el Eterno nos ha dado la responsabilidad de guiarles a ustedes. Y así como Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y Aarón tampoco, no dejaron de señalarle el camino y el sendero y guiar al pueblo. No sé si me explico. Ellos fueron perfectos, no por eso no pudieron entrar, pero no por eso ellos estaban enseñando mentira. A veces nosotros podemos equivocarnos, a veces nosotros podemos tener conductas que usted dirá, ay no, y eso que es roe, ay no, y eso que es anciano o anciana. No, es que el Eterno lo permite para que ustedes vean que nosotros no somos perfectos, pero no por eso ustedes van a ser desobedientes. Es como mamá y papá. A ver, ¿qué mamá es perfecta? ¿Ah? Yo le aseguro que si sus hijos le permitieran hacer una lista, le hacen una lista al mamá y al papá de lo imperfectos que son. Después que el mamá y el papá no se entere quién escribió eso. Eso no es así, claro, porque ni un papá es perfecto, pero no deja de ser la autoridad que Dios puso allí. Y la autoridad cual nosotros le demos obediencia. Y el Eterno nos va a compensar por ser obedientes. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que todos nosotros vamos a ser padres también. Y todos vamos a ser madres. Y también todos vamos a ser padres. ¿Qué cosa? Imperfectos. Pero así como yo sobrellevé a mi mamá y a mi papá, entonces mis hijos me van a sobrellevar a mí en mi imperfección. Pero el Eterno no nos llama a nosotros a cuestionar a nuestros padres. El Eterno no nos llama a cuestionar a nuestros ancianos, al ROE. Nos llama a cuestionar la voluntad del Eterno. Entonces el Eterno sabía que el pueblo de Israel es un pueblo bendito, pero yo pregunto, ¿Balán sabía eso? No lo sabía, porque el poder de ellos es ilimitado. El Eterno sabía y tenía que decírselo que era ilimitado y que le estaba diciendo algo para que lo supiera. Tú tienes que saber quién tú eres. Por eso cuando tú tienes un problema con alguien, es tu deber hablarle de Yahweh. Decirle, mira, yo soy una sierva de Yahweh. Eso fue lo que le dijo Moisés y Aarón al faraón. Por eso faraón le preguntó, ¿y quién es Yahweh? Yo no sé quién es Yahweh. Por eso el Eterno permite pruebas en tu vida para que tú prediques de Yahweh. Y tú puedas decir, yo soy una sierva de Yahweh, te va a venir juicio del Eterno porque yo soy una mujer bendita. Yo soy un hombre bendito, no te metas conmigo. Pero ¿cómo se le dice? No con arrogancia, no con altivez, no enojado, sino uno siendo menor, bajándose. Mire esa taxista cuando se fue, tenía una cara ese hombre que daba lástima, de drogadicto pero empedernido. Y yo decía entre mí, si supiera él a quién él está roncando, si supiera él a quién él, mañana va a amanecer muerto por ahí con un tiro en la cabeza. Que el Eterno tenga misericordia, ¿verdad que sí? Que el Eterno, porque yo sé que él va a llegar a su casa y va a preguntar a un hombre, a un pico blanco que salió de tal calle. Y yo sé que él le dice, ay, ese es el pastor. Porque muchos de por ahí me conocen y me respetan, me tratan con deferencia, así como trataron a Abraham, ¿se acuerdan? Porque conocían quién era él, pero cuando las personas no te conocen, te ven como uno cualquiera. Y por eso tú tienes que guardar el testimonio ante una situación de aprieto, ante una situación difícil. Mire, esta semana ocurrió un problema, un accidente. ¡Pram! Y la persona no sabía que yo me iba a enterar. No sabía. Y se quedó callado, no dijo nada. ¿Y qué usted cree que pasó? Estoy en la casa, me mandan un chat. Oiga, pastor, mire que pasó esto y esto y esto. ¿Usted se enteró? Digo, no. Sí, mire, pasó esto y esto. Hacha la vida. Yo me quedé callado, no dije nada. Descansé en Yahweh, descansé en el Eterno. Después la persona me escribe y dice, no, yo no quería cargarlo a usted, recargarlo, no quería. No, es que entiéndelo, no es que tú recargues. Es que entiéndelo que si la palabra llega, hay una palabra entonces exhortación. Para que tú te autoanalices y tú te evalúes qué está pasando, qué está ocurriendo. Porque no es una casualidad. En el camino de la fe no hay casualidades, hay causalidades, hay un porqué, hay un porqué. ¿Por qué yo me corté el pie? Hay un porqué. Y yo me acordé, agarré esa chancleta y la boté al infierno, decimos nosotros.
¿Por qué? Porque en parte yo tengo la culpa que hago yo con una chancleta, porque uno de repente se crió en un hogar de mucha escasez. Yo me crié en un hogar bien pobre, súper pobre. Había solo un bombillo así, dos bombillos en una casa, donde dormíamos 6, 7. Una estufita, 2 quemadores, un fogón, una sola plumita, baño de servicio de hueco. ¿Qué más le puedo decir? No usábamos papel higiénico. ¿Qué más le puedo decir? Iba al crematorio a buscar alimentos. Yo, parte de mi vida, iba a un crematorio a buscar alimentos para traer a la casa y comer, porque éramos excesivamente pobres. Me levantaba en la mañana, en las madrugadas, a buscar nance. Nance es una fruta tropical que crece en Panamá. Ahí bueno enseñarle a los hermanitos. Para recoger y tener luego botellas y luego vender frutos. Iba al monte con un campesino en un caballo a recoger guandú, para luego espeluzar y vender guandú, y que él me diera a mí de todo el guandú que se soltaba, para ese guandú llevarlo a la casa y compartir llevarle a mamá para que mamá preparara para todos. La sopa que se hacía era una sopa que le llamamos guacho. Guacho es una mezcla de toda clase de verdura con hueso, rojo, colorado, sin nada de carne. Una infancia muy humilde, yo sé lo que es pobreza. Entonces a veces uno no se da cuenta y exagera con eso y quiere que todo le dure la vida. Entonces esta chancleta estaba media así, frucosa. Y yo decía, bueno, esa es la que me sirve para estar metida por ir por ese lodo. Pero esa fue la que me traicionó. Entonces yo la agarré y la boté así lejos. Dije, más nunca me pongo esas cosas que traen maldición. Pero me pasó por algo, porque debía haberla botado antes. No sé si me explico. Uno autoanaliza y uno evalúa y dice, yo reconozco que esto me pasó, porque yo tengo que también ser más condescendiente. Todo tiene un periodo de vida. Esta semana llegó una persona a la casa y vi una camisa que yo uso todos los días para trabajar y en el hueco donde estoy trabajando yo. Pero manchada de todo. Usted sabe que el plátano mancha, el marañón mancha. Hay muchos alimentos que manchan la ropa. Pues yo me voy a trabajar allá atrás y cuando tengo que comprar en el súper, me voy así mismito al súper, donde va gente de todo nivel. Yo me aseguro que tú esa camisa, así mismo sudado, te vas con esa porquería de camisa para el supermercado. Es una vergüenza, tú eres un pastor, tú puedes andar así. Pero como yo me crié así de humilde y sencillo, no todo el mundo es así, hermano. Y yo entendí el mensaje y agarré esa camisa y la boté. Amén. Entonces, uno se entera de todo, porque el Eterno permite que la información llegue. Pero llega porque hay una palabra, hay una exhortación, hay un consejo. Entonces, no hay nada que uno pueda ocultar, al contrario. Toma bien a tu pastor, a tu papá, a tu mamá, y que el consejo que se te va a dar no lo tomes como mal, es para tu bien, porque nadie quiere el mal para ti, porque te va a ayudar a que tú medites un poco en tu andar, en tu caminar, y tal vez en tu andar, en tu caminar estás haciendo cosas que no están bien, que uno a veces no se da cuenta, a veces uno no se da cuenta, pero hay personas que te ven y se dan cuenta que hay algo que está ocurriendo en fulano, sultano, algo, aunque sea un poco. Mira, aquí Luis maneja auto y él sabe que hay cositas que te pueden hacer que tú te mueras. Acá el hermano Héctor también es mecánico de auto, el hermano Héctor, acá el hermano Cárdenas. Hoy nada más yo veía un video como a 2 policías se le multaron, policías iban en moto por no cargar el casco. 2 policías fueron multados porque andaban en moto sin casco. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cuándo usted se puede imaginar eso? Nunca. Bueno, pues ya se llegó la hora. Entonces, si tú no puedes pretender enseñar la ley, pero tú mismo estás violando la ley. Sí, carnal. No puedes violar la ley si tú eres ley, hermano. Entonces yo tengo que andar recto porque yo soy ley. Entonces, en este caminar, en este andar, nos van a ver, nos van a observar. Entonces, toma el consejo y tómalo como bien. Nosotros somos un pueblo bendito, pero tú tienes que tomar tu autoridad y tener la confianza. No dejes de orar, no dejes de clamar. El pueblo iba avanzando hacia la tierra prometida. Que eso no te detenga a avanzar hacia la tierra prometida.
Obviamente que Balaam no pudo maldecir al pueblo, y obviamente que Balac se enteró una vez y nuevamente volvió a enviar mensajeros, pero esta vez con más dinero, porque los espiritistas, los brujos se mueven por dinero. Hay gente que se desespera por hacerte daño. Entonces van a otros brujos, recorren a otros brujos, le dicen, baja, yo no puedo porque ese hombre tiene algo. Yo no sé si ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. En una ocasión, yo trabajando en la institución donde yo trabajaba, yo era evaluador de hoteles, evaluaba la calidad de los hoteles. Entonces me tocaba ir por el país a evaluar los hoteles, y en muchos hoteles a mí me daban hospedaje gratis y me ofrecían muchas cosas que en los hoteles se ofrecen. Entre una de esas cosas, en una ocasión me ofrecieron un masaje tipo yoga, sí. Y cuando el Señor está dando los masajes tipo yoga, Él me dice, tú eres un hombre de fe, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Me dice, porque tu columna vertebral me dice que tú permaneces mucho tiempo orando, sin encorvado. Cuando uno se encorva, se pone de rodillas y se encorva, dice. Y yo dije dentro de mí, esto no se lo reveló carne ni sangre, sino el Ruach HaKodesh, porque a ellos el Eterno les habla, es lo que estamos hablando de Balaam. Ellos saben quiénes somos nosotros. Ellos saben cuando nosotros tenemos miedo. Ellos saben cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Entonces el Eterno permite que Balac, que pagó por hacerte daño, pues permita, porque tú te estás saliendo del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Entonces no vas a poder decir, esperanza en mío y castillo mío, mi libertador, en quien yo confiaré. Pero el pueblo venía caminando, venía pasando pruebas, porque recuérdense que ya habían venido avanzando y venían pasando pruebas por el camino, disgusto, chacharreo. Y si ustedes se acuerdan, cada vez que ellos se disgustaban y chacharreaban, quien les amonestaba era el Eterno, quien les enviaba una maldición al Eterno, y quien permitía que ellos sufrieran era el Eterno. No eran los brujos, no eran los pueblos paganos, no eran los hechiceros. Y en esta ocasión vemos el ejemplo pues de un agorero que está siendo consultado para maldecir. Pero el Eterno le dice, este es un pueblo bendito. Entonces desde ya tú tienes que saber que tú eres bendito. Yo no sé si tu hijo es bendito o tu hija es bendita. Yo no sé si tu mamá o tu papá son benditos, o tus tíos o tus tías son benditos, o tu suegra o tus suegros son benditos. No sé. Eso solo lo sabes tú si tú le has ministrado la palabra, si tú le has compartido la palabra, si tú les has exhortado la palabra, si han abierto su corazón para que reciban a Yahshua como el Mashiach. Si son parte del pueblo de Israel, porque hay que hacerse parte del pueblo de Israel, hay que hacer tevilá, hay que arrepentirse, hay que hacer teshuvá. Amén. Y hay que empezar a andar conforme a la Torah de Yahweh. Obviamente que lo consultó una vez, lo consultó 2 veces, lo consulté 3 veces, y todas las veces que le consultó fue imposible que Balaam pudiese hacerle daño, por más que Balac le pagara. Es más, llegó un nivel, un momento en que pues simple y sencillamente Balac tenía que presentarle sacrificios, llevar animales para poder que Balaam presentara sacrificio, para poder que el Eterno lo atendiera. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Ah? Si los brujos tenían que pagar un sacrificio para poder que el Eterno hablara con él, o sea que en otras palabras, nosotros no podemos acercarnos al Eterno de una manera perezosa. Tenemos que empezar desde cuando no ayunamos, a ver, con honestidad, desde cuando no ayunas. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo de meditación de la palabra? Fíjense para que ustedes, cada vez que vienen pruebas grandes a tu vida, sé honesto y sincero y te vas a dar cuenta, es producto de que ha habido un debilitamiento en tu andar, en tu caminar. Uno puede aconsejar al joven ya, como Andrés, sí, pero ahora depende de él. Uno puede aconsejar a Wilmer, pero ahora ya depende de él, porque ante el Eterno ya ellos son adultos. Ante el Eterno ellos dan cuenta de lo que ellos están haciendo. Ya Viking da cuenta por lo que ella hace,
Mi hermana Lisbeth es responsable por Lea, porque Lea todavía no ha alcanzado la etapa de la pubertad. Entonces, cuando tú llegas a la casa de Lea y Lea está viendo programas feos, que no están bien para una niña de 7 años, entonces el Eterno le va a reclamar a quién, a la hermana Lisbeth, porque ella tiene que controlar lo que ve su hija. Usted no puede darle su celular a su hijo así a lo loco, coge y entretente ahí, no me moleste, porque el niño no sabe, el niño va a ver basura, el niño va a empezar a ver cosas, lo que va a estar es teniendo descargas de dopamina y por eso él está embelesado y usted no sabe por qué él está así. Mira, a mí no me avergüenza decirlo, yo toda la noche le quito el celular a Andrés, haga lo que haga, de apenas llega a la escuela se lo quito, ya, se acabó. Listo, y si me vengo para acá y él no puede venir, yo le quito la conexión del internet, se acabó. Cuando él sea un adulto mayor, grande, que se pague sus cosas, pues que se pague entonces su gusto. Pero por ahora, ellos hay que llevarlo así fino todavía, porque son inmaduros, porque hacen cosas que no están bien delante del Eterno, pero que tú como padre no estás vigilante, no estás controlando eso, se te van a desviar. Y eso ocurre con nosotros los adultos, hermanos mayores que están ustedes con el celular ahí, peleando en el Free Fire, viejo ya, peleando con el Free Fire, y no has terminado tu 6º año. ¿Cómo tú vas a estar peleando con Free Fire? No has terminado el 6º año. Arrepiéntete, ya madura. Hermanas que dejan de atender las responsabilidades en lugar, y con el Free Fire bendito ahí peleándose, y no han entendido que están esperando su tiempo, sus hijos abandonados, tirados a un lado ahí sin comer. Entonces el Eterno quiere que su pueblo entienda, que su pueblo comprenda que tiene que madurar. Somos un pueblo bendito, no es que Él nos va a bendecir, somos benditos ya, pero la bendición va a llegar en la medida que yo madure en la fe y en la medida que yo ande conforme a la voluntad del Eterno. De ninguna manera pudo maldecir a Israel. Hasta cuando llegamos al capítulo 25. Váyanse todos al capítulo 25 antes de que terminemos. En el capítulo 25, mientras el pueblo estaba viviendo pues allí en Sitín, ¿qué hicieron los varones? Empezaron a relacionarse con las mujeres de Moab. Empezaron a cruzarse con las mujeres de Moab. Empezaron a tener intimidad con las mujeres de Moab. Se dan cuenta que el pez muere por la boca. Mientras el pescado esté por ahí nadando y no le dé por agarrar la carnada que tiene el anzuelo, él va a vivir toda una vida. Pero a tú le tiras la carnada y él de curioso va a comerse eso por esa boca de él, va a morir. No había manera de que el pueblo fuese maldecido, pero el pueblo cometió un error. ¿Cuál fue el error? Mezclarse con los paganos. Al pueblo se le olvidó. ¿Ustedes se acuerdan de Génesis 6? Génesis 6 del 1 al 3. Vaya ya rapidito. Génesis 6, verso del 1 al 3, dice que los hijos de Elohim se habían multiplicado, que se había llenado la tierra de los hijos de los hombres también. 6:1. Dice, la tierra se llenó ¿de quién? De los hijos de los hombres. Verso 2. Y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Se dan cuenta desde cuándo el Eterno viene peleando con su pueblo? No se mezclen. No se mezclen. ¿Desde cuándo? No se mezclen. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Verso 3. Dice, no permaneceré mi aliento con el hombre para siempre. Serán sus días solo de 120 años. 5. Viendo la Yahweh la maldad de los hombres que se había multiplicado sobre la tierra, le pesó en gran manera. Miren desde cuándo viene. Desde Hechos 6. Venimos viendo nosotros cómo el Eterno se enojó con su pueblo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Dina? ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Dina? Génesis 34.
¿Se acuerdan? Dina llegó a un lugar con su mamá y su familia y se fue y se hizo amiguita de las muchachitas del pueblo. La vio el príncipe, el primo de ella, se enamoró de ella, la conquistó, la forzó, la violó, lo que sea. Nuevamente vino juicio por sobre Dina. Más nunca las escrituras volvieron a hablar de Dina. Su historia terminó allí, su historia acabó allí. Cualquiera diría que el Eterno era, ¿qué? Feminista, no, machista. No, es que el Eterno nunca quiso que su pueblo se mezclara. El Eterno nunca quiso que su pueblo se mezclara. Sigamos. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Esaú, el hermano de Jacob? ¿Se acuerdan? Se casó con 2 mujeres paganas. Y eso que hizo le trajo, dice, consecuencia, dolor. Le trajo luto a Rebeca. Y cuando llegó la etapa ya de que Jacob se casara, dice, el Eterno permitió que estos hermanos se pelearan para que ella entendiera que había que mandarlo para de su familia allá, lejos, para que se casara con una de su pueblo y de su parentela. Levítico 18, ¿se acuerdan de Levítico 18, verso 21 que aprendimos? Dice, no le eches tu semen a mujeres paganas, es maldición. Pues los hijos de Israel no habían aprendido eso. Los hijos de Israel no habían aprendido eso. Ahora, ¿quiénes eran las moabitas? ¿Se acuerdan quiénes eran las moabitas? Génesis 19. ¿Dónde surgieron ellas? Ellas eran las madres, una de ellas, Génesis 19, vamos para que ustedes la vean, verso 30. Era una de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan que Lot había salido huyendo porque el Eterno iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Pero estas muchachas no habían entendido y salieron huyendo con su papá también y destruyeron Sodoma y Gomorra. Pero estando ellas ya por allá lejos, se llenaron ellas de desesperación. ¿Y qué dijeron ellas? Embriaguemos a nuestro padre. O sea, ellas traían todavía en su mente esa mala costumbre de Sodoma y de Gomorra, esa mala costumbre de tener un libertinaje en la vida sexual de ellos. Así que a ellas no les costó pensar en su mente, ¿verdad que sí? Embriaguemos a nuestro padre, démosle de vivir vino y de esta manera nosotros vamos a conservar nuestra descendencia. Agarraron al papá, lo embriagaron, cada una noche, y tuvieron hijos con su propio padre. En otras palabras, Moab era un pueblo que había nacido de un incesto, ¿sí? Los moabitas. Verso 37. Entonces la mayor de las hermanas, 36, así las 2 hijas de Lot concibieron de su propio padre. Entonces la hermana mayor dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Moab. De ahí surgen los moabitas. Luego la menor dio a luz un hijo y le puso Ben-Amí, el cual es el padre de ¿quiénes? Los amonitas. Entonces ya saben de dónde había salido este pueblo. Pueblo que había salido de producto de un incesto. En otras palabras, eran pueblos que no tenían problemas de vergüenza, no sentían vergüenza por las cosas que ellos hacían. No les importaba mezclarse con el pueblo de Israel, más si se habían dado cuenta que el pueblo de Israel había sido prosperado, había sido bendecido. Entonces dicen, bueno, vamos a mezclarnos con ellos. ¿Cuál es el problema de estas mezclas? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿No? El verso 2 lo dice, del capítulo 25. El verso 2
del capítulo 25. Léalo, hermana Lisbeth. ¿Cuál fue el problema de eso? ¿Ah? ¿Cuál fue el problema de eso? Te mezclaste con una pagana. Ay, no, papi, viene Navidad, cómprame un arbolito de Año Nuevo. Ay, no, cómprame, papi, ay, viste, cómprame un puerco. Tú sabes que esa es la costumbre nuestra. Mira, yo creo en Dios, pero esa es la costumbre nuestra. Mira, ay, no, ay, yo, no, ay, mira, cómprame, quiero un arroz con camarones, mira. Esa es la costumbre nuestra. Hay un sao, como quiero un sao de combinación. ¿Cómo se llama eso que pica Zoila? Un sao de puerco. Ay, 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 eso sí está bueno, un poquito más. Ay, el chicharrón, ay, no, el chicharrón. Y eso que venden Zoila que lleva una combinación de puro pescadito, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Hay un ceviche de combinación, ¿eso que tiene de malo? Ay, no, eso que tiene de malo. Cae el adagio que dice, ¿verdad? El adagio ese que dice que jalan más que una carreta. Las mujeres jalan más que una carreta, dice. Te convence. Ay, no, mi amor. Ay, no te preocupes, mi amor. Dale, cómpralo. Pero es que ese dinero, ¿cómo llegó a tus manos? ¿Cómo ese dinero llegó a tus manos? A ver, dime. De una bendición del Eterno. Y tú dando ese dinero, que es una bendición del Eterno, para comprar inmundicia. Pues acá, obviamente, se habían mezclado. El hombre quedó embelesado. 2, 3 mujeres habían tenido libertinaje. Entonces, estas mujeres le dicen, bueno, coman lo que sea, sacrificien a nuestros dioses. Verso 3. Y así se inició, ¿qué cosa? El furor de Yahweh contra Israel. No dice que de esta manera los brujos y los hechiceros destruyeron a Israel. ¿Cómo surgió? Producto de que fuiste atado en la intimidad. La intimidad ata a la persona. La intimidad ata al hombre. La intimidad ata a la mujer. ¿Por qué? Porque usted es un Bené Israel. Usted no está hecho para andar por ahí de promiscuo, de promiscua. Más si venimos de un cristianismo donde se le decía a ustedes, mira, la mujer que tiene un hombre impío, no se preocupe. No importa con cuánto se cueste, no importa lo vomitado y lo cochino que venga, usted lo santifica. Y no le quedaba más que a la pobre mujer santificar a su esposo. Y no entendía que no estaba más que qué cosa, satisfaciendo unos deseos propios de ella que no podía controlar. Pero por otro lado, ¿verdad que sí? Recibiendo todos esos demonios, porque en el judaísmo el hombre siembra. ¿Ustedes sabían eso? En el judaísmo, en la fe hebrea, el hombre es el que siembra y la mujer es la tierra. Una buena tierra, usted puede sembrarle qué cosa, cizaña. Usted puede darle que crezcan hierbas amargas, hierbas de toda clase de porquería, espinas. Usted puede hacer lo que sea, depende de lo que usted siembre ahí. Entonces después usted entra a ese monte y ese monte lo pica todo. Sale usted como yo salí de ese monte con el pie cortado porque tiran toda clase de porquería. Entonces después vienen entonces las consecuencias, producto de tanto tiempo haber tratado yo de salvar a un hombre que lo que menos le interesaba y encantado de tener una esposa de sierva porque esa esposa le había salido. Nunca le reclamaba, no le discutía. Llegaba a las 3 de la mañana, Jumado se levantaba a hacerle su comidita, a hacerle su sopita, a hacerle su sancochito. En la mañana se levantaba, le quitaba las mediecitas, le quitaba toda la ropa vomitada, sucia, cochina, le quitaba el arete embarrado por el colorete embarrado por aquí, lo atendía. Ay, mi amor, sí, bueno, que el pastor me dice que, el pastor me dice que, el pastor me dice que yo lo santifico, ahora mismo lo voy a santificar y él contento, porque el hombre es así. El hombre fue hecho para conquistar. El hombre fue hecho para conquistar. Entonces él contento, tener una esposa en casa. Entonces por eso el pueblo de Israel no entendía, no comprendía que él no podía hacer eso. Por eso fue que murió ¿quién? El hijo de ¿cómo se llama? De Judá. ¿Se acuerdan por qué murió el primer hijo de Judá? ¿Se acuerdan? Porque se fue con una pagana, se mezcló. El segundo, ¿qué le pasó al muchacho? Pues simplemente vertía fuera de su esposa.
Entonces el Eterno también lo maldijo, porque el Eterno no quiere que tú hagas eso. El Eterno quiere que tú no practiques estas tales cosas. Entonces usted va a ver que hay una locura, y esas locuras son las que atan al pueblo, y que el pueblo no entiende y no comprende que esto no es cuestión de brujería, de hechicería, porque el Eterno nos guarda, nos cuida y nos protege. Cuando el Eterno nos suelta, cuando nosotros salimos de la voluntad de Él, cuando nosotros no entendemos y no comprendemos, entonces el Eterno, porque su pueblo se mezcló con los paganos, cuando Él se mezcló con ella, porque ellos empezaron a mezclarse, y eso trae un arrastre, ¿no? Tú te trae un arrastre. No solamente te mezclas, sino que tienes que complacer a tu esposo o a tu esposo en toda la inmundicia. Si es chinguero, complacer en las chingas, soportarle todo lo que chinguea, soportarle el casino, soportarle los chances clandestinos, los chances, soportarle el hipódromo, soportarle los juegos de dados, soportarle que en las noches se te pierde, chupar, embriagarse, soportarle el juego de dominó, soportarle el juego de gallo, todo porque Baruch Hashem. O a la inversa, soportarle todo a tu esposa que anda en locura, que el Eterno no quiere que nosotros seamos esclavos de nadie, porque Él vino para que nosotros seamos libres y si tengamos vida y vida en abundancia. Entonces el Eterno simplemente se enojó con el pueblo de Israel y les dijo que por esa gracia, ¿verdad que sí? Él los iba a maldecir, los iba a amonestar. Dice así en el verso 5, dijo Yahweh, toma a todos los jefes del pueblo, verso 4, dispérsalo ante Yahweh a la luz del sol, y se apartará mi ardiente ira de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Quién se enojó? El Eterno. El Eterno se enojó contra los líderes del pueblo de Israel. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué había que hacer? 5. ¿Qué había que hacer? Ay, hombre, déjalo, que él se va a convertir. Ay, déjalo, Dios verá qué hace con él. ¿Qué había que hacer en el verso 5? ¿Qué había que hacer? ¿Ah? Había que matarlo. ¿Y usted qué? ¿Le va a meter una puñalada hoy? No. Simple y sencillamente, usted habla con un muerto. Usted conversa con un muerto. Usted escucha a un muerto y que tuvo un sueño. Si está muerto, los sueños no mueren, los muertos no sueñan. Que voy a profetizarle, que voy a orar por ti. Si estás muerto, ¿qué tú vas a orar por mí? ¿Qué tú vas a orar por mí si tú eres un muerto? ¿Qué tú vas a orar por mí si tú eres una muerta? Entonces yo debo cortar con un muerto. Para mí no existe. Eso es lo que había que hacer. El Eterno no lo iba a hacer. ¿Qué dice ahí? Cada uno de ustedes mate. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? 5. A los que hicieron estas cosas. Hay cosas que el Eterno va a hacer y hay cosas que a ti te toca hacer. Eso ya del cristianismo, de que no, Dios va a ver qué hace con él. Dios te lo va a dejar ahí para que te carcoma como cáncer hasta que tú no tomes tu decisión. Hasta que tú no pongas orden en tu casa y tú digas, este relajito se acabó aquí. Se acabó. Yo no estoy dispuesto a más soportar esta sinvergüenzura aquí. Eso es todo. Yo tengo que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que saber dónde tiene que cortar al moabita, a la moabita. Eso es todo. Porque eso no le agrada al Eterno. Hay cosas que tú te vas a pasar toda una vida en ayuno y te vas a pasar toda una vida escuchando aquí y el Eterno no va a hacer nada porque tú lo tienes que hacer. Sin embargo, hubo un loco que quería hacerlo y que quería seguir estando con esas moabitas y no se arrepintió. Y era un líder espiritual, dice. Bueno, ahí lo agarraron y lo mataron con toda esa mujer. La mortandad que me mandó el Eterno, miren, en verso 9, ¿cuántos fueron muertos? 24,000. Y no se paró esa mortandad hasta que no hubo este asesinato de este hombre malo que había metido la moabita en su alcoba delante del pueblo de Israel. ¿Qué había que hacer con los moabitas? Verso 17. ¿Qué había que hacer con ellos? ¿Quién me lo dice? A ver, ayúdenme. Tú que estás en casa, léelo tú también. ¿Qué había que hacer con ellos? Aniquílalos. Mátalos.
Desaparécelo. Porque ¿qué hacen ellos? ¿Qué hicieron ellos? Engañaron, conspiraron. El moabita siempre va a estar a la expectativa. Conspirar para ver cómo te hace daño, para ver cómo te tumba, para ver cómo tú caes. Entonces tú tienes que ya poner orden en tu vida. Ahí el roe no va a poder hacer nada, ni las oraciones. Eres tú el único que puedes cortar. ¿Con quién, Luis? Con los moabitas. No tengas relación con ellos, no te mantengas cerca de ellos. Déjalos en su mundo, ignóralos. Eso es todo. Y a su nombre, pongámonos de pie para darle gracias al Eterno por esta hermosa palabra, para que tengamos un tiempo para compartir los alimentos, los que se desean, los que pueden quedarse, para los que van a cocinar, para los que no van a ayudar en la contabilidad, a contar las ofrendas. Amén. Bueno, cerremos nuestros ojitos y llevemos en oración a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que comprendan que no se pueden estar enamorando de moabitas, para que ellos comprendan. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo yo sé que esa muchacha es moabita o ese muchacho no es moabita? Bueno, predícale del Mesías primero, predícale la Torá, que se enamore de la Torá, que se enamore de la palabra. Se enamora del Mesías, se enamora del Eterno, créelo, te va a querer a ti más. Que si se enamora de ti, para después que a través de ti conozca al Mesías. Ya aquí vino uno enamorado de una Bené Israel. ¿Y dónde está? Ya no está. No aguantó el matraqueo. Porque él no estaba enamorado de Yahweh. Él no quería saber Yahweh. Él estaba como el perrito faldero ahí, oliendo, oliendo. ¿Te has visto lo que se llama un huele? Yo no sé si en el salón saben lo que es un huele. Los que están aquí en el chat, por fuera, un huele. Son unas mosquitas bien chiquititas que se le pegan a una persona cuando tiene un problema de un mal olor, ya sea por una herida, ya sea por excremento. Esas mosquitas se pegan, se llaman huele, están ahí. Bueno, a veces hay huele. ¿Cómo usted sabe que ese es un huele o una huele? Tráigala a la quejila y déjela. Y usted va a ver cómo va a desaparecer. Hay una que estuvo conectada por un año, se desconectó, no la ha visto, no sabe más ese huele. Ya se desapareció el huele. Porque el enemigo dura, pero la palabra está ahí. Y la palabra no puede, ellos no soportan la palabra. Oremos. Vamos, Andrés, vamos a orar. No me entretenga, Wilmer, por favor. Wilmer, tú me vas a dar un toque el día, no me entretengas. Dile, no me entretengas y ponte a orar, por favor. Padre, tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotat betzivanu al divrei Torah. Gracias por tu palabra que es más cortante que espada de doble filo, que nos edifica, nos fortalece. Tu palabra, Padre, mi Rey, que nos levanta. Tu palabra que nos fortalece. Gracias por todo, mi Rey. Gracias por ella. Gracias, mi Rey amado, por las ofrendas y los alimentos que hoy vamos a compartir, por el esfuerzo y la dedicación de entrega de cada uno de todos ellos en este inicio del primer día de esta semana. Gracias por todo, mi Rey. Bendícelo de una manera especial. Bendice a los que quedan en casa, a los que están en casa, a los que se conectan, mi Rey amado, a los que se han conectado y a aquellos que la verán en diferido. Gracias por todo una vez más. Que tengamos todos una bendecida semana. Una Shabbat Tov. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Nos saludamos todos con Shabbat Tov. Saludos hermanas, hermanos, díganle Shabbat Tov. Shabbat Tov. Jóvenes entre ustedes, Shabbat Tov. Ya te saben, fuera lejos esos moabitas, esas moabitas, esos que nos andan persiguiendo nada más para ver nuestra caída. Esos que nos quieren manipular por medio de la intimidad. Shabbat Tov. Shabbat Tov, estás en casa.